Se trata de Gerardo Boto Varela, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Girona. Además, investigador asociado del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Nueva de Lisboa y profesor invitado de los másteres de Historia del Arte en varias universidades, entre las que destacamos la de Málaga, la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y del Seminario d'Histoire Moyen Âge de la Universidad Libre de Bruselas. Como reputado medievalista ha sido editor científico de la Studium Medievale y de la Codex Aquilarensis. Conocidas sus investigaciones sobre los precedentes de la Catedral Gótica de León y especialmente sus trabajos sobre diversos monasterios y claustros románicos. Entre sus libros destaca Ornamentos sin delito, los seres imaginarios del claustro de Silos y sus ecos en la escultura románica peninsular, publicado en Burgos en 2001. En el marco de la investigación internacional, entre otras cosas, ha coordinado varias obras como Materia y Acción en las catedrales medievales, publicada en Oxford en 2017. La conferencia de hoy se centrará en el claustro de Mastelvent. Esta obra, de orígenes muy controvertidos, se hizo conocida cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la disputa académica sobre la autenticidad de la misma. Precisamente fue nuestro ponente quien redescubrió esta obra. Damos pues por inauguradas las cuartas jornadas de arte románico y os dejo con Gerardo Boto Varela. Eskerrik asko. Buenas tardes. ¿Alguien me puede decir si está viendo mi pantalla? Vemos la pantalla. Sí, se ve, sí. Vale. Bueno, pues entonces esto es supuestamente la diapositiva de presentación de la conferencia, así que si la estáis viendo, entiendo que si mi ordenador no se vuelve a colgar, podremos ver la conferencia durante la próxima hora. Antes de empezar, pues evidentemente quiero agradecer vuestra invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre el arte románico fuera de su lugar de origen. Me hubiera encantado, como a todos supongo, poder estar presente en Vitoria, compartiendo espacio y tiempo con todos vosotros, porque además del calor humano, evidentemente la información fluye con más naturalidad cuando nos encontramos físicamente en un mismo contexto. Las preguntas se suscitan también de otra manera y desde luego a través de la interacción de miradas entre el que habla y el que escucha, de algún modo comienzas a percibir si lo que estás diciendo está llegando a la audiencia o tiene alguna dificultad y te permite esa información visual rectificar o hacer algún tipo de aclaración. No es así, las fuerzas, digamos, los hechos se imponen y en este sentido vamos a tener, pues como está sucediendo ya desde hace unos meses, una conexión virtual a través de unas imágenes y una voz que nos está hablando desde un ordenador. Vaya usted a saber en qué lugar y en qué circunstancias. Pero bien, intentaremos en todo caso que el argumento que se quiere presentar aquí pues pueda ser comprendido y, si es el caso, debatido. La propuesta que se me hizo es que hablase sobre las arcadas claustrales de apariencia románica que se conservan en una masía de Lampurdán, del norte de Gerona, conocida como Mas del Ben, de la población de Palamós, y sobre la atribulada historia de estas arcadas que acabaron llegando a principios de 1959 al lugar en el que se encuentran. Por tanto, hace ya más de 60 años que están en Palamós y importante ser consciente de que llevan viviendo estas arcadas que veis en la fotografía y que veréis mejor aquí, llevan viviendo más años en Palamós que muchos de los vecinos de la propia población. Y esto, que parece algo baladí, no creo que lo sea, porque antes de nada debemos reconocer que durante un tiempo uno de los argumentos que hizo que se discutiese y también se valorase o se juzgase
la naturaleza de este objeto que se encuentra en el jardín de una propiedad privada era cuál era la relación que tenía esto con el lugar en el que se asentaba. Y habida cuenta de que parecía claro que había venido de fuera, esa idea de la importación, en un momento dado pareció restarle casi valor, porque parecía no ser algo que pudiera incorporarse a la explicación, al relato de la propia población. Pero insisto en que esta realidad monumental que estamos contemplando lleva ya más de 6 décadas y no parece que se pueda minusvalorar su presencia. En todo caso, la primera cuestión es que esto está fuera de su lugar de origen y, por tanto, eso responde al argumento del ciclo de conferencias. Está fuera de su lugar de origen ya no solo porque su origen sea catalán o no catalán, sino porque, obviamente, si esto pretende ser unas arcadas claustrales en las cuales haya elementos acaso que sean originales, desde luego aquí no hubo un monasterio, por tanto esto no fue un claustro en origen, sino que esto está trasladado de algún sitio y habrá que saber desde dónde, cuáles son las circunstancias de ese traslado, cuál es la naturaleza histórica, material y artística del objeto que estamos contemplando y, por tanto, en qué medida, en este caso, estos arcos con apariencia románica son completamente o parcialmente o en absoluto románico. Esta es la cuestión que se debatió en su momento y todo comenzó con la presentación de un brevísimo artículo en una revista de carácter relativamente divulgativo. En todo caso, una revista al alcance de aficionados al arte románico en diciembre de 2010, en el que daba a conocer la existencia de estos arcos que acabamos de ver en la fotografía anterior y que en realidad debo decir, y esto lo expliqué ya mucho más tarde, que fui consciente de que existían esos arcos en esa propiedad privada en el año 2006 a través de unas fotografías que llegaron al departamento de mi universidad, aunque por una serie de azares y para evitar problemas a personas que no querían comparecer en esta pesquisa, el hecho es que las imágenes acabaron haciéndose públicas a través de una rocambolesca historia con una revista de decoración francesa en el que el propietario de esa finca quiso dar a conocer las características de la casa y también del jardín de esa casa, y en una foto magnífica aparecía desplegado las arcadas que acabamos de ver, y a partir de entonces parecía que el primer hallazgo había sido en esa revista de decoración, cuando en realidad, como digo, fue algo mucho más académico, como imágenes presentadas por personas pretérитamente vinculadas a la universidad en el Departamento de Historia y Historia del Arte de la Universidad de Gerona. Este artículo, en todo caso, tuvo una escasa repercusión y en él se pretendía sustancialmente plantear estos objetivos, describir esquemáticamente la existencia de este objeto, interrogarse sobre la histórica que pudiera tener y en su caso un valor artístico si es que lo tuviese, y sea como fuere poder facilitar el conocimiento del mismo como un bien patrimonial para el conjunto del público. Y debo decir que esto se ha cumplido sobradamente, porque con todo las diatribas por las que ha pasado este conjunto de las arcadas de Mas del Vent, la cuestión es que desde hace ya 2 o 3 cursos, los niños de la población de Palamós, pero también del entorno de esa zona del Ampurdán, visitan como una visita escolar este conjunto. No sé si les llevan a ver algo que es románico, que es falsamente románico, parcialmente románico, pero el hecho es que forma parte ya de la memoria y la retina de estos niños y en ese sentido está realmente ya enraizado en la población y en el conocimiento de la población, y no solamente en una parte más o menos
significativa de esa población, pero solo en una parte. Hoy en día, el conjunto de la población sabe que existe esto y sobre ello se puede ya hablar con franqueza y debatir sobre su naturaleza. Y por tanto, el primer propósito que tenía cuando se publicó ese pequeño articulito en diciembre de 2010 ya está sobradamente cumplido, porque el conjunto forma parte del índice de elementos patrimoniales de la población de Palamos. A mayor abundancia, digamos que en el año 2019 y también después de unas cuantas idas y venidas, el ayuntamiento decidió declarar este conjunto como un bien de interés cultural de ámbito local. Esta es una figura administrativa que existe en Cataluña, no sé si en todas las autonomías, pero desde luego en Cataluña sí, los ayuntamientos pueden declarar bienes patrimoniales de su ámbito municipal y este es el que tiene que la Generalitat, en cambio, después de haberle concedido la protección de bien patrimonial de ámbito nacional, se la sustrajo más tarde. Primera y única vez que ha sucedido esto en la democracia, que un objeto se ha declarado, me refiero en Cataluña al menos, que se ha declarado patrimonio y luego se ha después descatalogado como tal. Y que en todo caso, digamos que administrativamente para la Generalitat de Cataluña el objeto del que voy a hablar no existe, pero para el ayuntamiento sí y para el conjunto de las generaciones jóvenes y no tan jóvenes de Palamós y de Ampurdán también. Por tanto, esta dimensión social, esta idea de transferencia que tiene que estar siempre presente en las disciplinas humanísticas, esa idea de tener un alcance social está sobradamente cumplido y desde ese punto de vista, si me permiten decirlo así, yo ya me siento más que satisfecho. En todo caso, lo que aquí se planteaba dio lugar a una comparecencia en un congreso académico de la Universidad de Barcelona un par de años más tarde y fue en el marco de esta ponencia en un congreso en el que por una serie de azares, que son unos cuantos los que intervienen en esta historia, por la presencia imprevista de un periodista en este congreso sobre arte fugitivo medieval, el conjunto acabó apareciendo el día 3 de junio de 2012 en la portada de El País en la edición nacional, lo cual le generó una repercusión mediática muy intensa durante los días y las semanas siguientes. Está perfectamente cuantificada cuál ha sido la incidencia mediática de este asunto y cuántas portadas o artículos ha merecido en diferentes medios de comunicación, de televisión, de radio y de prensa escrita al margen de redes sociales. En todo caso, esta aparición ya suficientemente conocida en términos mediáticos y aunque pueda parecer gratuito, debo decirlo, puesto que en ocasiones se insinuó lo contrario, en modo alguno se indujo a los medios de comunicación a que se hiciesen eco de la existencia de este conjunto. Realmente se trataría de un caso que a mí me costaría imaginar que yo pudiese personalmente tener la capacidad de incidir en el consejo editorial de un periódico de ámbito nacional para decidir que una noticia que a mí me interesa ocupase la portada de un periódico de esta naturaleza. Reconozco que soy muchísimo, infinitamente menos importante que todo eso y por tanto mi capacidad de incidencia sobre las decisiones mediáticas les confieso que es nula. Sea como fuere, la Dirección General de Patrimonio finalmente asumió que había que elaborar un informe y este informe, que fue presentado a finales de julio de 2012 en sede gubernamental, en el Palacio de la Generalitat, con presencia del conseller, del Director General de Patrimonio y del funcionario al que se encargó la coordinación del informe, concluía
que este conjunto era como tal conjunto falso y que incluía algunas piezas que eran originales sin saber cuáles eran, ni cuántas eran, ni dónde se encontraban. En todo caso, se establecieron una serie de objeciones que yo aquí enumero de manera muy sintética y que no me puedo detener a comentar más allá de lo que pueden estar viendo ustedes en la pantalla. Y con esta objeción, el asunto quedó en un cierto stand-by. Sea como fuere, la propia revista que había publicado el primer artículo quiso acoger un par de entregas más en las que se reflexionase sobre la idoneidad de los argumentos esgrimidos en el informe oficial de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat de Cataluña y en qué medida eran asumibles o rebatibles estos argumentos y en digamos, en una exposición de una cierta, no sé, creo desde la sinceridad, desde una cierta honestidad, planteando qué argumentos parecían así, cuáles no, qué hacía pensar a que el conjunto podía tener elementos de autenticidad, cuáles no, en qué medida debía juzgarse y criticarse severamente la veracidad del conjunto, de las partes del conjunto, pues sea como fuere, independientemente de que continué haciendo investigaciones personales que después presenté en otros congresos, pues a fin de cuentas, si uno trabaja en el ámbito académico, lo que debe hacer es presentar las novedades que considera académicamente relevantes en marcos académicos, esto es, en congresos académicos, y este fue, bueno, el caso de otro congreso en el que pude participar al año siguiente, en 2013, en Lisboa, donde intentaba plantear hipótesis sobre el origen de las partes originales de este conjunto, y entre tanto la misma Dirección General de Patrimonio, el mismo consejero, decidió que era necesario elaborar un segundo informe en el que participarían algunos técnicos que ya habían participado en el primer informe y también otros que no habían participado, y que sería coordinado este segundo informe por Eduard Carbonell Estelle, catedrático de Historia del Arte en la propia Universidad de Girona. Y en este informe, presentado al conseller, presentado a los propietarios del conjunto, que se ven en la imagen inferior derecha, se señalaba, en este caso ahora ya de manera taxativa, que no había ni un solo elemento original, que todo era una recreación de la primera a la última pieza y que por tanto se trataba de un conjunto de apariencia románica, pero que era en realidad una falsificación histórica y que como tal había sido elaborado, vendido y comprado, y que así lo aseguran los propietarios presentes y también los precedentes. Bien, este informe, este segundo informe, que era más extenso que el anterior, incluía también una serie de informaciones que, entre otras cosas, vale la pena señalar que se planteaban algunos interrogantes, pero dejaba de lado otros. Por ejemplo, ninguno de los dos informes argumentaron nada sobre los autores materiales o intelectuales de la ejecución y montaje de esta obra, rechazando la antigüedad del conjunto, entendiendo que era una obra elaborada en el siglo XX, pero sin saber exactamente por quién, ni desde el punto de vista de la concepción, ni desde el punto de vista de la ejecución. Entonces, habida cuenta de que había todavía interrogantes que quedaban sobre la mesa, que no se habían despejado de la ecuación, parecía que la elaboración de un nuevo estudio, también en el que habrían participado o participarían, y de hecho acabaron participando, diferentes investigadores de ámbitos académicos distintos, y en este caso un estudio que ya no sería un informe administrativo, sino un libro académico a todos los efectos, publicado en una edición, en una editorial también universitaria, debía abordar
algunos de estos interrogantes que habían quedado arrinconados deliberadamente o inadvertidamente. En todo caso, argumentos que habían quedado arrinconados y que afectaban a los hechos, a los protagonistas de ese montaje en los años 30, en el que supuestamente habría sido el origen de este conjunto neorrománico que finalmente acabó enraizando en Palamos. Pero desde ese punto de vista, el nuevo libro, que tiene una naturaleza forzosamente interdisciplinar, debía sobre todo afrontar los retos intelectuales e históricos que planteaba este conjunto. Y en ese sentido, el examen al que se sometió el conjunto se hizo intentando poner de manifiesto cuáles eran las contradicciones en el propio examen, las cuestiones que quedaban sin resolver y en ese sentido intentando mantener una posición de deontología profesional, donde lo importante no era llegar a una respuesta que fuese autocomplaciente, sino aquella que nos permitiese saber más y mejor del conjunto del cual se estaba debatiendo. El resultado fue un libro publicado en el año 2018, a finales de 2018, hace menos de 2 años, en el que, diferentes capítulos se abordaba tanto la dimensión social y mediática del conjunto como la naturaleza material del conjunto y el contexto histórico y geográfico de su procedencia, o al menos para las partes que entendíamos que eran originales, la procedencia de esas partes. Pues bien, la cuestión es que el modo de abordar los objetos que proceden del pasado puede hacerse desde luego a través de diferentes procedimientos y el análisis documental es fundamental, pero este conjunto llegaba a nosotros, digamos, como consecuencia de un cierto naufragio histórico y como náufragos debíamos afrontar este conjunto para el cual inicialmente no contábamos con referencias documentales que nos arropasen realmente cuál era su procedencia. Y en ese sentido, en ausencia inicial de esos referentes documentales, no quedaba otra vía de aproximación que el análisis material del conjunto, intentando comprender qué es, cuándo está hecho, y cuál puede ser su antigüedad mínima en función de la naturaleza física de las piezas que componen este conjunto. El conjunto se trata de un cuadrilátero en el cual dos de los costados de ese cuadrilátero se encuentran completos si lo observásemos en el sentido convencional de unas arcadas románicas, y otros dos lados del cuadrilátero se muestran en una composición un tanto romántica, en ausencia de columnas y por tanto capiteles apoyados directamente sobre basas y carentes también de dobleces que configuren arcos, sillares y cornisas, lo cual no significa que se hayan perdido, porque todas esas columnas, dovelas, sillares y cornisas están repartidas en esta misma finca, generando una especie de parque arqueológico también de cierto regusto romántico, o mejor dicho, romántico burgués, de tal modo que el aspecto que presenta así es deliberado y se debe comprender en el criterio de unas personas que desearon, desde su perspectiva personal, privada, contemplar este conjunto de esta manera. Como les decía, se encuentran en las proximidades una enorme cantidad de dovelas, de columnas, de sillares que aparecen distraídas, casi casualmente dispuestas, como si se tratase en definitiva, de una ruina muy antigua. La piedra, y esto es fundamental para comenzar la deliberación, es un grés silícico formado por cuarzo feldespato potásico, plagio, clasas en una marcillosa desmercita y paligorskita. Esto traducido significa para los profanos como yo que esto es arenisca de Villamayor,
que es una población que está a 4 kilómetros de Salamanca. ¿Por qué es arenisca de Villamayor a 4 kilómetros de Salamanca? Porque este gres silícico tiene paligorskita, y esto es específico de esos afloramientos, de esas canteras de arenisca que es esa piedra de ese color característicamente dorado que produce ese aspecto tan uniforme y agradable de la ciudad de Salamanca. Por tanto, en el análisis material del conjunto, la primera cuestión obvia e indiscutible es que el conjunto, todo el conjunto, todas las piezas del conjunto están labradas sobre una piedra cuyo origen es de Salamanca, exactamente de las canteras de Villamayor. Por tanto, sea antiguo o moderno, sea románico o neorrománico, falso románico o románico auténtico, todo viene de allí. Falta saber si viene de allí la piedra en bruto, o viene de allí piedra que haya sido elaborada, ya labrada o parcialmente labrada. Y si esta piedra labrada fue labrada hace 80 años o hace 800 años. Pero que todo es de Salamanca, eso digamos que quedó acreditado e indiscutido. La cuestión es que este tipo de piedra tan arcillosa da lugar a una serie de alteraciones, de afecciones en la piedra, porque a través de su porosidad puede retener el agua en mayor cantidad que otro tipo de piedras, y como consecuencia de eso sus desgastes y sus rupturas se manifiestan con mayor intensidad que, por ejemplo, yo que sé, en una caliza no silícica o en un granito. En todo caso, es interesante señalar que el conjunto de las arcadas de Mas del Vent son conocidas a partir de los años 30 por una serie de fotografías que iremos viendo en esta charla, pero también no solo por fotografías que se conservan en el Instituto de Patrimonio Histórico de España en Madrid, sino también por fotografías privadas de una familia que de hecho convivió con este conjunto en Madrid, en concreto en la ciudad lineal de Madrid, desde el año 1931 hasta el año 1958, por tanto durante 27 años. Y algunas de las fotografías que veremos aquí proceden del álbum familiar de estas personas, que era una familia cuyo apellido común era Ortiz. En estas fotografías en el que vemos la vida de una familia española de aquel tardofranquismo, en el que suceden matrimonios, en los que suceden fiestas, en los que suceden comidas familiares, podemos datar exactamente estas fotografías y, en este sentido, datar el momento en el que estamos viendo como un telón de fondo de esta vida cotidiana estas arcadas cuando se encontraban aún en Madrid, en la ciudad lineal. Una fotografía a la derecha en blanco y negro del año 1944, y las otras dos, como están viendo, fotografías de 1950 y 1952. Para quien plantea la hipótesis, o incluso parte de la premisa, ya no como hipótesis, sino como premisa irrefutable, que el conjunto fue elaborado ex novo en Madrid en 1930-31 y en adelante, esto supone, por ejemplo, que la fotografía de la derecha en blanco y negro muestra piezas, sillares, que en ese momento tienen 12 o 13 años de antigüedad. 12 o 13 años de antigüedad. Entonces, o la fotografía de la izquierda, que muestra piezas que tienen 18 años de antigüedad. Si es que consideramos que fueron elaborados ex novo desde 1930 en adelante, 31 para ser más exacto, en adelante. Por tanto, en esos 12 o 13 años se habían producido las pérdidas y erosiones y también recubrimientos de líquenes que están pudiendo advertir en estas fotografías. Si eso es creíble,
o no es creíble, bueno, dependerá también del conocimiento que tengamos sobre cómo se comporta esta piedra de Salamanca ante una exposición a la intemperie en décadas, digamos, ¿no? Bien, en este sentido, conjugando las diferentes series fotográficas de las que disponemos de los años 30, de los años 40, de los años 50, podemos observar que hay diferentes elementos que nos hablan de roturas, pero también de erosiones, y que podemos, como digo, estimar si es verdaderamente razonable considerar que estas pérdidas, estas roturas, pero sobre todo a estas erosiones, se han producido en tiempo, en ese lapso de tiempo. La alternativa, evidentemente, es imaginar, que también se puede imaginar, que una vez que unos canteros madrileños de la década de los 30 elaboraron este conjunto, después de haberlo esculpido, rompieron partes y provocaron una deliberada y acelerada erosión para que al cabo de 10 o 15 años pudiera tener el aspecto, quizá ya, si no antiguo, digamos que envejecido, para que vayas, no sé, quizá resultase más atractivo a un potencial espectador o a un potencial quizá comprador. En todo caso, como digo, estaríamos viendo, conforme al informe oficial de la Generalitat de Cataluña, tanto del primero como el segundo, piezas que tendrían menos de 20 años de antigüedad. Las fotografías, por ejemplo, cuando contrastamos fotografías del mismo fotógrafo que en los años 30 fotografió el conjunto que estaba en la Ciudad Lineal y hoy en Palamós, que son las fotografías centro y abajo que se conservan, como les he dicho antes, en el Instituto de Patrimonio Histórico Español, llamado Vicente Moreno. Este mismo fotógrafo fue precisamente quien hizo las fotografías del claustro de Silos en los años 20 y nos muestra cuál es el aspecto del claustro de Silos, por ejemplo, los cimacios, en los años 20, mostrándonos roturas y erosiones. Y cuál es el aspecto que presentaba este conjunto de Ciudad Lineal en cuanto a roturas y erosiones en los años 30 cuando los fotografió. De aquí se podrían extraer algunas conclusiones. Pero me gustaría ir llamando su atención y me parece muy importante atender a estas fotografías antiguas más que a la propia realidad presente del objeto, por algo que les voy a comentar después. Creo que nos cuentan más de qué son estas arcadas, las fotografías de los años 30 y 40, que no la contemplación presente de esas mismas arcadas, porque me gustaría detenerme, por ejemplo, en este cimacio que observamos en una fotografía en color reciente, de hace 3 o 4 años, y una fotografía ampliada, y por eso pixela tantísimo, del año 1959. Es el mismo cimacio, pero visto en el sentido, digamos, desde la perspectiva inversa. Me gustaría que observasen en la fotografía en blanco y negro que detrás de la paleta colocada encima del cimacio se puede ver perfectamente que está completamente mordido en el otro lado, así como el primer plano del cimacio que vemos en la fotografía en blanco y negro es una línea recta con escasas pérdidas. Adivinamos dos enormes concavidades al otro lado, precisamente las concavidades que nos muestra la fotografía en color de la parte superior. Pero constatamos una evidencia, y es que las mismas concavidades que estaban en el cimacio antes de colocar los arcos son las que tiene hoy en día. Y esas concavidades, fruto de rotura, pero también de erosión, difícilmente se habrían producido desde que el conjunto quedó montado en Palamós, puesto que la disposición de los arcos encima de los cimacios impide que la lluvia caiga verticalmente encima del propio cimacio y por tanto que esa lluvia que ya no puede caer verticalmente encima del cimacio, puesto que está cubierta por el arco y la cornisa, evidentemente no implica un crecimiento, una ampliación de esas concavidades que de hecho vemos en la fotografía en blanco y negro que ya llegaron a Palamós con las dimensiones y por tanto que tenían una antigüedad, una existencia previa a la llegada a Palamós, todas esas concavidades.
La misma fotografía, perdón, la fotografía del mismo objeto desde otro ángulo, y podemos comprobar cómo se ve esto, por ejemplo, en el monasterio de Santo Domingo de Silos, cómo está quebrado y cómo esta pieza de este cimacio roto de Silos, que siempre ha tenido encima un arco, vemos que está roto pero no está erosionado. Ya sé que son dos piedras distintas, una tiene un componente de calcoarenisca, el caso de Silos, y la otra es claramente una arenisca, un sílice, pero el hecho es que la erosión que vemos en el cimacio que se encuentra en Pálamos solo se puede haber producido si no tenía arcos encima este cimacio que le protegiesen de la lluvia. Cuando observamos, por ejemplo, un cimacio en Palamos que no tiene arco encima, podemos comprobar cómo la lluvia discurre desde este salmer y acaba afectando a ese cimacio que sin protección es receptor de unas escurriduras de agua y por tanto de afecciones debido a la erosión por intemperie. Este cimacio sí que ha sufrido durante 60 años las consecuencias de no tener algo que le proteja. Entonces, la cuestión es que la pérdida de sección producida por el agua proveniente de los canales incisos en el salmer que hay encima de este cimacio es una pérdida que se ha producido en Palamos. Aquí lo que comprobamos es que este cimacio que ha perdido volumen en Palamos ha perdido esta dimensión que están ustedes viendo, de entre 12 y 15 centímetros, en un tiempo de erosión de 50 años, quizá 55 años, y conforme la pluviosidad, la velocidad de erosión da lugar a esos centímetros al año en Palamos. Cuando comprobamos la pieza a la que me estoy refiriendo, comprobamos que la pérdida de sección no se puede haber producido ya en Palamos porque la circulación forzada de agua no era factible, puesto que el arco estaba cubriendo ese cimacio. Entonces, la pérdida no se ha producido en Palamos, sino antes. Además, la fotografía en blanco y negro que antes hemos visto ya nos corroboraba que efectivamente esa pérdida ya llegaba desde la procedencia anterior. Puesto que el canal que estamos viendo aquí tiene estas dimensiones y considerando cuál es la pluviosidad en Madrid en años, esto nos da lugar a que esa erosión se tendría que haber producido en Madrid en un tiempo no menor a 80 años. No menor a 80 años. Y puesto que la pieza salió de Ciudad Lineal en 1958 y comienza a montarse en Palamos en 1959, esto se traduce en que habría estado elaborado, cuando menos, elaborado y expuesto a la intemperie, cuando menos desde 1878, que no es precisamente una cronología especialmente indicada para valorar el románico como un elemento de imitación. Lo será más tarde, pero no en esa década de los años 60 del siglo XIX. Simplificando todo esto, la cuestión es que cabe decir, sin temor a equivocarse, que las galerías claustrales contienen elementos, algunos escultóricos y también arquitectónicos, que son muy anteriores al montaje en el año 1931 en la Ciudad Lineal. Y por tanto, la Ciudad Lineal no es el punto de arranque ex novo de la totalidad del conjunto de las piezas que se conservan y se exponen hoy en Palamos. No lo es. Y como no lo es, hay que pensar en cuál es esa vida precedente a la Ciudad Lineal, cuál es esa vida anterior y qué justifica que exista esa vida anterior. Porque por lo que sabemos de historia del arte, como digo, los movimientos en España de un arte neorrománico no son anteriores a muy finales del siglo XIX y desde luego en modo alguno nos consta en Madrid producciones neorrománicas todavía en el momento de, vamos a decir, la Primera República Española. A mayor abundancia me gustaría señalar que algunas de las fotografías antiguas que se encuentran también dentro de una colección o grupo de fotografías del Instituto de Patrimonio Histórico Español, a las cuales, sin embargo, y en honor a la verdad, debo reconocer que no se me permitió acceder a ellas hasta
después de que el segundo informe de la Generalitat fuera hecho público, por más que solicité expresamente incluso al propio Instituto de Patrimonio Histórico Español si esas fotografías existían y de tal, y de existir si me dejaban verlas, pues bien, en un segundo momento pude comprobar que entre esas fotografías se encontraba esta que nos muestra un cimacio que no llegó finalmente a Palamos y en el cual hay una incisión en medio del cimacio que se puede comprobar que no es una incisión con aristas vivas, sino que está también erosionado. Creo que en la concavidad, en la parte superior, fotografía del medio, pueden adivinar que se han sido esas erosiones y esta pieza y esta incisión tendría que tener alguna explicación y habría que entender por qué en un momento dado en la historia de la arquitectura medieval europea se pueden producir este tipo de roturas en los cimacios de un conjunto de origen románico. Y lo cierto es que esto sucede y sucedió en muchos monasterios, porque en un momento dado, en el siglo XIII o XIV o XV o XVI, los claustros románicos en los cuales seguían viviendo comunidades canonicales o monásticas se entendieron como lugares poco confortables por las inclemencias térmicas que se padecían en esos mismos claustros, de suerte que se decidió en muchos de ellos tapiarlos. Y al tapiar los arcos y dejando únicamente la semicircunferencia del arco mismo, pero generando tabiques entre columnas y columnas hasta la altura de los cimacios precisamente, los claustros pasaron a ser lugares mucho más oscuros, pero también menos drásticos desde el punto de vista térmico. Esto tuvo una expresión después en muchos capiteles y cimacios de muchos claustros, en el que la huella de la presencia de las vigas que culminaba esos tabiques que iban vinculando columna con columna, capitel con capitel, cuando se produjeron las restauraciones a lo largo del siglo XX y en algunos casos en las últimas décadas del siglo XIX, evidentemente, las huellas de esas vigas, de esa incisión frontal sobre cimacios y capiteles quedaron a la vista. No puede explicarse de otra manera realmente el hueco que acabamos de ver en ese cimacio que existía en el conjunto cuando todavía estaba en Ciudad Lineal, pero no llegó ese cimacio porque estaba quebrado, no llegó y no se montó en Palamos. Y por tanto, este cimacio, de lo que nos está hablando, es de la preexistencia de esa pieza y de la historia de esa pieza que es perfectamente compatible con la historia de tantas otras piezas, de tantos otros claustros románicos europeos y en este caso españoles. Pero continuando en el análisis de la materialidad, la observación de cómo está producida la erosión en muchos de estos cimacios, y de nuevo volviendo a las fotografías de los años 30 de la Ciudad Lineal, lo que comprobamos es que la apariencia es del todo similar a la que presentan cimacios de otros lugares, como por ejemplo de la colegiata de San Pedro en Soria, fotografiada en color abajo, donde realmente el tratamiento de erosión es este mismo. Y incluso evidentemente, partiendo de la base de que podríamos tratar en realidad con piezas que han considerado como imprescindible generar una falsa apariencia de antigüedad, donde no solamente se busca el modo de romper que sea coherente con la propia historia, sino el modo también de erosionar conforme al modo en que se erosiona durante siglos. Aún así, si considerásemos esa hipótesis, evidentemente lo que constatamos es que estos escultores, si queremos creer, trata de escultores de los años 30 madrileños, evidentemente iban dejando huellas apenas visibles, como esas incisiones en diagonal, que aparentemente, si nos ponemos en esta hipótesis, vamos a decir, de culpabilidad, buscarían también generar semejanzas al modo de cortar el listel superior de cimacios. Vuelvo a poner el ejemplo de San Pedro de Soria, por si acaso
en el año 2016 aparece algún inquisidor histórico-artístico que quiera constatar que efectivamente era suficientemente auténtica la falsedad, me permiten decirlo así. Ven, quizá alguien actuó de esta manera y estamos delante de eso. Pero, sea como fuere, es verdad que el conjunto de Ciudad Lineal, después de Palamos, tiene muchas piezas cuya morfología es de inspiración nítidamente silense. Hay una reinterpretación de muchas piezas del claustro de Silos, pero en esa reinterpretación lo cierto es que se trata también de modificaciones y de alteraciones con no solo composiciones distintas, sino también con apariencia de antigüedad muy similar. Otra cuestión que me gustaría también dejar apuntada es que las novelas presentan estas incisiones en forma como de pata de ave con canales que llamaron la atención y que para los informantes de los informes oficiales en ETA era otra constatación también de falsedad del conjunto, puesto que estos canales deberían explicarse en relación con un tipo de argamasa. Argamasa que, por otro lado, no tendría sentido el discurrir de estos canales si se tratase de un tipo de elemento de vinculación que fuese cemento Portland, porque no discurriría con suficiente eficacia. Los canales tienen sentido para argamasas que son previas a ese tipo de cementación que se extendió por todo el mundo, también por España, desde la segunda década del siglo XX. Pero a mayor abundancia, lo cierto es que en muchas obras medievales, desde la Sainte-Chapelle de París a la Scala Dei la Cartuja Scala Dei en Tarragona y muchas otras, lo cierto es que la existencia de estos canales para permitir que discurra la argamasa es una realidad, y es una realidad histórica, no inventada en el siglo XX, sino que existe desde al menos el siglo XIII. Y en este mismo sentido, podríamos ir invocando ejemplos de este mismo recurso como francesas del siglo XII, como Fofroy, o en el propia Salamanca, en muchos sillares abandonados en solar o reutilizados en medianeras entre casas, donde pude personalmente constatar la existencia de este mismo tipo de recursos. Por tanto, lejos de constituir un indicio de modernidad, de falsedad, es precisamente lo contrario. Aunque eso hubiese pasado inadvertido para quien realizó el peritaje bajo el encargo oficial. En todo caso, hay otro elemento que me gustaría también llamar la atención en este conjunto, y es la existencia de este relieve con un castillo de 3 torres que resultaba desconcertante y que debo reconocer que la primera vez que lo vi en persona me pareció, personalmente confieso que me pareció completamente falso. Este castillo, este relieve de castillo, digamos de naturaleza explícitamente heráldica, lo podemos constatar en fotografías de los años 2012. Si fuéramos hoy en día, en 2020, lo veríamos, digamos, con una apariencia bastante semejante. Y desde luego tiene un aspecto quizá nítidamente como nuevo. Y por tanto, uno desconfía. Yo inicialmente, cuando lo vi por primera vez, desconfié de la antigüedad del conjunto. Pero una vez que observas las fotografías en detalle de los años 30 y sobre todo los años 40, lo que constatamos es que en realidad en los años 40 el mismo elemento era más antiguo de lo que vemos hoy en día. Lo que constatamos aquí es que este relieve heráldico de Castillo de 3 Torres tenía en el año 45, y por tanto, de nuevo, les invito a que consideren la hipótesis de que esto comenzó a construirse ex novo desde 1931 y por tanto este relieve tendría en aquel momento 12 o 13 años, pues bien, resulta que en Ciudad Lineal todas las líneas que supuestamente producían el despiece de los sillares habían desaparecido.
les invito también a que consideren que debajo del castillo hay una casa de un felino que con las guedejas a ambos lados queda pocas dudas de que se trata de un león. Este mismo felino ha quedado prácticamente incomprensible, digamos que irreconocible después del traslado, rotura y erosión en Palamos. Y así como se ha roto y perdido la apariencia del león, en cambio el castillo lo vemos perfectamente dibujado. De aquí lo que se infiere solo esta fotografía, y bastará para señalarlo, es que el conjunto de Palamos, en un momento dado, que puedo señalarles tal como lo entiendo, que sucedió en algún momento entre 1963 y 1996, en este conjunto, una vez que estuvo en Palamos, insisto, en esos años, en los años 60, 70, 80 o principios de los 90, en algún momento que no está documentado, los capiteles, los cimacios, algunos sillares, algunas de las basas fueron chorreadas con arena, se sustrajo, por así decir, la epidermis que estaba degradándose en esas piezas, y una vez que se sustrajo esa epidermis de decapado, fue retallado. De tal modo que lo que están viendo en la fotografía de la derecha es un retallado completamente ya no moderno, sino radicalmente contemporáneo sobre una pieza que en aquel momento se encontraba en un nivel de descripción mínimo, es decir, que había perdido cualquier referencia al despiece original de los sillares. Es evidente que si uno considera las piezas así, y ahora les invito a que proyecten este mismo tratamiento que estamos viendo en el castillo a muchos de los capiteles del conjunto, si tienen en cuenta lo que les estoy señalando, es inevitable que uno tenga la impresión de que se encuentra ante un conjunto que es falso, que es completamente moderno. Y esa impresión es fruto de la intervención, no sé si muy sensible, que conoció este conjunto entre los años 60 y 90, por el gusto de quien era su propietario y propietaria en aquel momento. Y por tanto, para comprender la naturaleza histórica del conjunto, que está decapado y retallado en muchas de las piezas, conviene, por tanto, atenerse a las informaciones de las cuales nos provee las fotografías, las series fotográficas públicas de los años 30 y 40 y privadas de los años 50. Y desde ahí, y desde la constatación de las erosiones y roturas que les hemos comenzar a hacer los juicios de valor. En ese sentido, de nuevo, les invito a considerar estas fotografías de los años 40 y 50 que nos muestran roturas, pero sobre todo también erosiones, y por tanto considerar si es creíble que todo esto que estamos viendo surgió de la nada desde 1931. Por otro lado, lo cierto es que esta fase histórica de Ciudad Lineal tuvo unos protagonistas, y es imprescindible que nos situemos en la naturaleza real de ese conjunto en esa fase histórica, porque de lo que estamos hablando es de un objeto destinado a una operación mercantil. Esto es lo más importante. Lo que se trata es de entender que estos arcos, cuando se montaron en Ciudad Lineal a partir de 1931, podían ser arcos con apariencia románica, podían ser arcos que tenían elementos artísticos. Esa es la percepción y la mirada que proyecta un historiador o un historiador del arte. Pero lo que me gustaría que se entendiese es que realmente esto formaba parte de una operación comercial, y que como objeto de comercio debe ser considerado ante todo, de objeto de comercio de obras de arte, o de supuestas obras de arte, o si quieren de falsas obras de arte, pero se trata de un elemento comercial. Desde luego un elemento comercial de unas enormes dimensiones, puesto que ya están ustedes viendo que este señor, aunque sea un español bajito, desde luego está subido a una galería cuyas columnas son más altas que él,
y los capiteles, desde luego, tienen unas dimensiones enormes. Y es cierto que es un conjunto de unas enormes dimensiones, puesto que les señalo que los capiteles dobles miden 45 por 45 por 90, que son realmente unos capiteles muy grandes, de los más grandes que existen en claustros ricos. Y en ese sentido ha hecho dudar a algunos historiadores del arte, pensando que no podía ser que fuesen capiteles románicos auténticos con esas dimensiones. Digamos también que los capiteles, por ejemplo, del claustro de la Colegiata de Tudela, con una morfología distinta, sus dimensiones todavía son mayores que esta. Así que quizá el argumento de las medidas no sea el definitivo para considerar necesariamente la falsedad del conjunto. Pero sea como fuere, en este conjunto tuvo como primer protagonista este señor que tenemos en las fotografías y que se muestra tan ufano delante de la obra que ha acabado de montar. Y este señor se llamaba Ignacio Martínez Hernández y era anticuario zamorano, residente en Ciudad Lineal, y es el responsable del montaje de estas arcadas en un solar vacío de la misma Ciudad Lineal, en la misma calle en la que él vivía, a 4 números de distancia de su residencia. Este señor realmente cumplió un papel fundamental en el comercio de diferentes objetos artísticos en la España de los años 20 y 30. Era anticuario, familia de hermano y hijo de anticuarios. Todavía se conserva en Zamora lo que era la antigua tienda de antigüedades de la familia Martínez. Y este señor, durante muchos años, trabajó en colaboración estrecha con este matrimonio, sobre todo con él, pero evidentemente el matrimonio trabajaba también conjuntamente, que son dos personajes que ya hace unos cuantos años adquirieron un conocimiento más público del que habían tenido en su momento, y sobre todo mejor calibrado, puesto que estos dos señores, Arthur Vine y su mujer Mildred Stampley, en los años 20, en la España de España de Romanones, en la España de Primo de Rivera, en la España de la Segunda República, fueron personas acreditadas como encomiables hispanistas, perfectamente preocupados por la conservación y estima del arte español, tanto mueble como inmueble. En realidad, estas dos personas que él, arquitecto, llegó a España de la mano de Huntington, el fundador y director de la Spanish Society de Nueva York, para poder estudiar mejor arte español. En la segunda década del siglo XX habían publicado ya algunos libros como estos, libros que se dedicaban a señalar cómo eran los capiteles españoles, los interiores de los edificios, los mobiliario, cómo eran los jardines y los patios. Estos libros que les confirieron esa fama de grandes hispanistas, tenían una estructura bastante semejante. A veces tenían un prólogo de algún reputado personaje de la Academia Americana, como Arthur Kingsley Porter, por ejemplo, el catedrático de Harvard, pero después de ese prólogo venía un estudio de Stampley o de Vine, de unas 30, 40 páginas, y tras ellas una colección muy generosa de láminas. Y a los pies de esas fotografías, de esas láminas, los pies de foto iban indicando si la obra estaba ya o todavía no declarada bien de interés cultural. De tal modo que, en realidad, los usuarios y receptores de estos libros podían comprender qué era, y lo digo así, susceptible de ser comprado, puesto que la administración no había determinado la naturaleza histórica de ese mismo conjunto. Dicho de otro modo, en realidad estos libros que pasaron por ser libros de hispanistas filantrópicos eran armas de destrucción masiva del patrimonio español, puesto que en realidad lo que se hacía allí era poner de manifiesto que podía ser perfectamente comprado y expatriado. Y así sucedió, puesto que este personaje con estos libros, donde se incluían hermosas imágenes como estas,
que muestran, por ejemplo, las techumbres del claustro de Silos o alguna imagen del propio claustro de Silos. Lo cierto es que en estos libros lo que comprobamos es que en realidad Bain buscaba un canal de exportación de arte español para los grandes realmente plutócratas de la costa este y de la costa oeste norteamericana. Bain había trabajado, y esto lo sabemos por estudios de Marino de Cáceres, había trabajado directamente, porque documentalmente consta así, en muchos otros casos no consta documentalmente, había trabajado con Ignacio Martínez en la exportación de las bóvedas de la conventual de Calera de León. Y trabajaban para este señor, William Randolph Hearst, como digamos que vulgarmente ciudadano Kane, el mayor acaparador de obras de arte europeas, italianas, francesas, inglesas, españolas, para su descabellado conjunto del Palacio de San Simeón en California. De tal modo que Arthur Bain era el personaje que movía los hilos a la sombra y Ignacio Martínez aquel que realmente aparecía con nombres y apellidos para poder comprar y vender lo que en realidad procuraba Arthur Bain para proveer a Hearst. Vale la pena que recordemos que William Randolph Hearst, antes del crack del 29, era la persona más rica e influyente del mundo. Dueño de un imperio de medios de comunicación. Después del crack del 29 pasó a ser simplemente multimillonario, pero ya no estaba en la lista, digamos, si me permiten decirlo así, no era el número 1 Forbes después del crack del 29, de tal modo que no podemos descartar que Arthur Bain desde 1930 en adelante buscase abrir o reabrir también el comercio de antigüedades con la costa este, no solo con California, también con Nueva York, Nueva Jersey o Miami. En todo caso, nos consta que Hearst hizo un viaje a España, aquí lo vemos con Arthur Bain Stampley, en una visita a Toledo en 1934, año en el que, desde luego, hacía ya 3 años que Ignacio Martínez estaba montando su claustro o lo tenía ya montado en la ciudad lineal. Sin embargo, sucedieron 2 cosas que vale la pena señalar, y ya sé que estoy consumiendo la hora que me habían asignado, y es que desde 1931, en primer lugar, la llegada a la Dirección General de Patrimonio de la República Española de Ricardo de Orueta dio lugar a unas leyes muchísimo más protectoras y restrictivas respecto a la exportación, y las dificultades para la venta de patrimonio español fueron nítidas a partir de aquel momento. En segundo lugar, es importante señalar que Arthur Bain murió en julio de 1935 en un accidente cuando volvía de llevar un cargamento de exportación de Gibraltar. Murió en la provincia de Ciudad Real. Murió 12 meses antes de que estallase la guerra civil y evidentemente desde aquel momento podríamos pensar si Ignacio Martínez siguió con los mismos negocios que tenía con Arthur Bain o en cambio se pudo ver afectado por la muerte de Arthur Bain. La respuesta es la segunda. Se vio afectado radicalmente en cuanto a la exportación al mundo americano por una sencilla razón, que me confirmó la sobrina de Ignacio Martínez que alcancé a conocer y a entrevistar, y era Ignacio Martínez no sabía inglés. Entonces, la muerte de Arthur Bain en julio de 1935 supuso la paralización de la exportación de objetos en la sociedad Bain-Martínez. Y una vez que explota la guerra civil, Ignacio Martínez en agosto o septiembre de 1936 se traslada para no volver ya, se traslada a Barcelona y deja completamente embarrancados sus asuntos en Madrid, incluyendo las galerías claustrales. En todo caso, lo que quería era señalar cuáles eran los protagonistas de todo este episodio en Madrid, quién había sido el encargado, quién es el fotógrafo, y tuve la oportunidad de entrevistar el 5 de junio de 2012 al hijo del responsable del montaje del conjunto en Ciudad Lineal, el hijo de Julián Ortiz, que pudo
recomponer los episodios de ese montaje en los años 30 y desde ese punto de vista claramente ir señalando algunos, digamos, elementos básicos en el cronograma de este conjunto en los años que transcurrió en Madrid y quiénes fueron aquellos protagonistas. En todo caso, la hipótesis de trabajo es el conjunto de las arcadas que estuvieron en Ciudad Lineal y que desde hace 60 años reposan en Palamos, fueron montadas por Ignacio Martínez con el respaldo económico, puesto que evidentemente esto suponía un dinero, de Arthur Byrne con el propósito de venderlas a Hearst para que trasladadas primero a las costas del Bronx, o sea, a los puertos de Bronx, donde desembarcaban los objetos llegados desde Europa y después desde ahí, por el Canal de Panamá, acabar llegando hasta California, que este hubiera sido el destino, puesto que las cajas que están viendo en la fotografía de la izquierda no es otra cosa que las 11.000 cajas que contenían todos los sillares piedra a piedra del monasterio cisterciense segoviano de Sacramenia, que estuvieron paralizadas durante 2 décadas en el puerto de Bronx, antes realmente se intentasen llevar a California en los años 50 y acabasen recabando todas estas piedras, ya no en California, sino se desembarcasen en Miami, donde se acabó remontando el conjunto de Sacramenia de un modo tristísimo, porque las piezas en aquel momento ya sobraban por todos lados y no había quien sabía montarlo adecuadamente. Por tanto, creo que la hipótesis es que la muerte de Byrne, la explosión de la guerra civil, hizo el conjunto concebido para ser exportado, pues que no había en la España de los años 30 quien pudiese comprar esto, no había mercado nacional para este conjunto, eso quedó embarrancado y finalmente en 1958 el hijo de Ignacio Martínez, que murió en diciembre de 1956, acabó vendiendo el conjunto a un industrial alemán, Hans Engelhorn, que lo compró para instalarlo en su casa de residencia, digamos, estival en la costa del Ampurdán, en Palamos, donde se encuentra. Sobre esto, y si me permiten, no sé si me estáis escuchando, Puy, si me dejáis 5 minutos más para señalar una cosa, para acabar de entender algo más, es que documentalmente nos consta, una vez que se hizo, digamos, un rastreo, que en realidad Ignacio Martínez había comprado en 1917 al obispo de Salamanca arquetas por un valor de 250 pesetas, pero había comprado también, y en 2 ocasiones sucesivas, había comprado piedras que se encontraban en el patio de un colegio de Salamanca, del colegio de Calatrava, y compró 2 lotes de piedras por 500 pesetas y por 250 pesetas y se las compró al obispo de Salamanca. Esta es la única ocasión documentada en que nos consta que Ignacio Martínez compró piedra en Salamanca. Algunos críticos han querido entender que lo que se estaba comprando en realidad era cascajo, porque bueno, el obispo estaba vendiendo piedras y un anticuario compraba piedras. Claro, si ustedes quieren creer que un anticuario es algo así como un contratista que va por los, digamos, por los, no sé, los lugares donde se acaban llevando los restos de construcción como si fueran, no sé, alguna, digamos, contratista de obras o algo así, bueno, pues es una hipótesis, pero normalmente un anticuario no funciona así. Normalmente un anticuario lo que compra son objetos que pueda vender, porque no se está haciendo una casa, no está queriendo tapiar y desde luego si quisiera tapiar algo no va a comprarle piezas por valor de 500 pesetas del año 17 a un obispo. Así que sería absurdo pensar que lo que se está vendiendo es algo que no tenga algún valor en el mercado de antigüedades. Estos son los protagonistas de la compraventa.
Y me gustaría señalar que cuando una documentación dice piedras, hay que un poco entender a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, Frédéric Marès, célebre por escultor, pero también por coleccionista, el museo que lleva su nombre en Barcelona, que seguramente ustedes habrán visitado, compró en su momento este tipo de estos capiteles. Estos capiteles que se exhiben después también de intensas restauraciones en el Museo de Marès. Pues bien, estos capiteles que consta que vienen de Salamanca, gracias a la documentación que se conserva en el propio Museo Marès y que nos permite entender que estos capiteles que hoy en día los del Museo Marès son comparables y emparangonables con otros capiteles que están viendo ahora en pantalla y que están en el mercado de antigüedades ahora mismo y que esto se puede comprar si alguien tiene dinero y lo quiere. Pues bien, estas piezas que están en el mercado de antigüedades y las que están en el Museo Marès vienen del mismo conjunto. Y cuando Marès le preguntó al anticuario Eufemio Díaz Monsalve, perdona, lo que tú me has vendido, estos capiteles, ¿qué son o dónde son? Y respondió el anticuario Eufemio Díaz, de las piedras son salmantinas, o sea, de la misma capital, de un antiguo monasterio que desapareció ya hace bastantes años. Por tanto, los capiteles aquí se anuncian como piedras, no son cascajos de algún estercolero o algo así, sino que realmente la terminología que se emplea es esta y es mucho más descriptiva de la que alguien escépticamente pudiera pensar, porque evidentemente estamos hablando en el entorno de antigüedades, de anticuarios, de coleccionistas. Precisamente piezas salmantinas que proceden de los capiteles que estamos viendo del monasterio de San Juan de Barbalos, en la propia ciudad. Y esto es lo que sabemos hoy en día. Así pues, para concluir esta cuestión, diré que la suma de 750 pesetas que pagó Ignacio Martínez al obispo de Salamanca en 1917 para comprar piedra, podría considerarse que era una cantidad muy pequeña y que muy poco podía comprarse con 750 pesetas. Sin embargo, documentalmente constatamos en los libros de asientos económicos del archivo catedralicio de Salamanca que en 1916 la catedral vendió 22 carros de piedra por un total de 16,50 pesetas. 22 carros de piedra por 16,50 pesetas. Con esto podrían hacerse una idea de cuál es, por así decir, la tarifa. Desde luego, con 750 pesetas, un anticuario podría haber comprado una cantidad suficientemente relevante de elementos esculpidos. La última cuestión que voy a dejar sobre la mesa para no extenderme más es la siguiente y ya no voy a mostrarles más imágenes. Desde luego, todo lo que puedo explicar está en el libro que publicamos en Salamanca en el año 2018. La cuestión es esta. Miren, en realidad, Ciudad Lineal, en Madrid, era un barrio organizado conforme al plan que en su momento pensó y llevó a cabo Arturo Soria y que estaba atravesado por calles, pero también por vías que funcionaban como metro durante el día y como tren de mercancías durante la noche. Ignacio Martínez residía en Ciudad Lineal. Muchas de los monumentos que se estaban construyendo en Madrid desde finales del siglo XIX y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX se construían con piedra de las canteras de Colmenar Viejo. Colmenar Viejo es una población que está a 30 kilómetros de Madrid y en aquel momento la piedra de Colmenar Viejo estaba siendo comercializada por una industria que digamos que agrupaba a las diferentes canteras y que facilitaba la penetración de esa piedra en las nuevas obras que se estaban llevando a cabo en Madrid. La sede de esa empresa que comercializaba la piedra de Colmenar Viejo estaba en la propia ciudad de Madrid, a 4 calles de la residencia de Ignacio Martínez. La publicidad que pueden todavía ver en la revista Ciudad Lineal, que es accesible por internet, aseguraba que la piedra de Colmenar Viejo era buena, barata
y fácilmente digamos, labrable tanto para escultura como para arquitectura. Desde luego era una operación bastante fácil. La pregunta entonces que tenemos que hacer es ¿por qué un anticuario con criterio comercial en 1931 decidió montar unas arcadas en Ciudad Lineal en Madrid, no recurriendo a piedra de Colmenar Viejo que se vendía a 30 kilómetros y que le trasladaban en tren hasta la puerta del solar donde estaba montando esas mismas arcadas, y en cambio recurrió a piedra de Salamanca, que debía trasladarse en tren, que en aquel momento no había conexión directa entre Salamanca y Ávila, el tren debía pasar por Valladolid y hacer cambio de agujas en Medina del Campo y recorrer un total de 330 kilómetros. ¿Por qué un anticuario decidió montar un conjunto con piedra que venía de 330 kilómetros y no con piedra que le vendían de 30 kilómetros? Esa pregunta es la pregunta capital para comprender la naturaleza histórica del conjunto, o por lo menos de las partes antiguas de ese conjunto. Y para mí está fuera de duda que Ignacio Martínez compuso un conjunto completo y completado con apariencia románica, añadiendo todos los elementos que necesitaba para que el conjunto tuviese ese aspecto, pero partiendo de elementos de la propia ciudad de Salamanca que él había comprado al obispo en 1917. Y para que evidentemente el conjunto tuviese una apariencia homogénea en cuanto a naturaleza lítica y apariencia también cromática, recurrió a las mismas canteras de donde procedían los elementos antiguos para proveerse de todos aquellos que completó hasta formar 4 galerías contiguas con todos los elementos de zócalo, basas, columnas, capiteles, cimacios, dovelas, sillares y cornisa. Y el resultado, en definitiva, es un conjunto que se montó, se completó, se fotografió, se hizo el book. Esas son las fotografías de los años 30 que se conservan en el Instituto de Patrimonio Histórico Español, para poder ser presentado ese book de venta a potenciales clientes norteamericanos de la costa oeste o de la costa este, y en definitiva lograr la exportación de ese conjunto que hubiera pasado digamos, del modo más discreto posible en cajas como las que hemos visto de Sacramenia. Sin embargo, la fuerza de los hechos, la muerte de uno de los protagonistas, la explosión de la guerra civil, la muerte finalmente del propio Ignacio Martínez, acaba generando esa circunstancia un tanto azarosa de que un conjunto que contiene piezas originales, a mi juicio el 44% de los capiteles son originales y procedentes precisamente del claustro de la Catedral Vieja de Salamanca, junto con muchas otras piezas añadidas digamos, en épocas modernas y contemporáneas, acabase generando un conjunto de gusto ecléctico y de óptica burguesa para una villa estival de Alampurda. Y esto es resumidamente lo que quería explicarles. Muchísimas gracias, Gerardo. La pena es que no podemos aplaudir. Ha sido apasionante el escucharte. No sé si es un poco tarde, ¿alguna pregunta o cómo lo ves? Yo no tengo ningún problema. Y muchas no, porque es un poco tarde. Si hay alguna suelta o alguien quiere intervenir, ¿cómo lo ves? Si alguien levanta la mano, pues alguna intervención, y si no, pues ha sido un placer y ha sido un gusto escucharte, ¿eh? Porque sí, ha sido la historia de un negocio, la historia de una reconstrucción de un montón de hipótesis. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias.